Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Un espacio que te motivará a acercarte a Jesús. Un programa evangelístico para alcanzar almas sedientas, con el propósito de llevar el evangelio a cada corazón necesitado de Jesús. Sintonícenos de lunes a viernes a las 12:30 del mediodía en 105.3 FM, Radio Adoración. La palabra de la cruz. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz. La palabra de la cruz. Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial un día más en radio, aquí en el programa La Palabra de la Cruz. Soy su hermana en Cristo, Kenia Judy Gutiérrez. El Señor sea derramando la porción de su Espíritu Santo sobre su vida y las bendiciones de Él estén sobre cada persona que nos está escuchando. Saludos a nuestros hermanos y a nuestros amigos, todos nuestros hermanos de las diferentes denominaciones en todas las ciudades Jinotega y más allá, los que nos siguen a través de redes sociales. La bendición de Dios Padre sea sobre sus vidas. En esta hermosa y feliz hora, el Señor sea dando lo mejor para su vida. Recuerde, todo lo que viene de Dios es perfecto, es idóneo. Todas las cosas nos ayudan a bien, aunque muchas veces tengamos que llorar y muchas veces nos sintamos totalmente desamparados, nos sintamos que estamos pasando por la prueba, por el dolor, por la lucha. Pero recuerde de que Dios siempre está a su lado y que Dios todo lo conoce y todo es perfecto. Todas las cosas que Él hace, las hace bien. Y no lo entendemos en el momento, pero más adelante sí vamos a entender acerca de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Exaltamos el nombre de nuestro Padre Celestial. Bendito es el nombre de nuestro Señor. Vamos a leer una porción bíblica y vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 9. Dice la palabra del Señor así. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas.
y como está escrito, del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Bendito es el nombre de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar para que nuestro Señor sea dirigiendo nuestras vidas y este programa sea de bendición en sus vidas. A todos aquellos que nos escuchan, Dios sea tratando con sus vidas de una forma muy especial. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor. Toda gloria, toda honra sean dadas al Cordero de Dios. Oh Dios mío, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eres el Dios de los patriarcas, de los profetas. En el nombre de Jesús de Nazaret, venimos delante de ti con agradecimiento, con ruego, con alabanza, Señor, en nuestras bocas, por un día más que nos permites, un día más de gozo en nuestras vidas. Oh Dios mío, tú eres nuestra fortaleza. Bendito es el nombre de Dios, bendito es tu nombre, exaltado eres en toda la tierra. Oh Señor, llena nuestras vidas de tu presencia, de tu Santo Espíritu. Ministra a cada amigo, a cada oyente, a cada hermano. Llénalo de tu presencia, de tu poder, de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret, atamos toda fuerza del enemigo por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda opresión se rompe por el poder de la palabra. En el nombre que sobre todo nombre, reprendemos toda acechanza del adversario, todo lo que se levanta contra el conocimiento que no proviene de Dios. En el nombre de Jesús, reprendemos y echamos fuera toda artimaña del enemigo por el poder de la palabra. Declaramos, Señor, que tu presencia, Señor amado, ministra nuestras vidas y a través de la onda herciana de esta radio. Ahí tu presencia libera, Señor amado, a aquellas personas que están pasando momentos difíciles de angustia, de tribulación, de opresión, aflicción en sus vidas por el poder de la palabra. Aquellos que tienen un corazón entenebrecido y que la luz del evangelio no le ha resplandecido porque su cerebro, su entendimiento, su conocimiento está cegado y no pueden acceder y entrar al conocimiento en Jesucristo porque todavía no le han conocido. Oramos para que ellos puedan, Señor, entrar al camino por el redil, porque tú eres el buen pastor y que das la vida por las ovejas. Allá en la cruz del Calvario diste tu vida. Derramamiento de sangre fue perfecto por la humanidad para liberarnos de toda angustia, de toda prueba, para liberarnos de toda maldición, de toda enfermedad. Venimos creyendo delante de ti, Señor, y declarando tu palabra. Aquellos que están hoy en aquellos hospitales, Señor, tengas misericordia, Padre. Ahí hay hijos tuyos que tienen fe y están orando, están clamando por un milagro, Señor. Oh Dios mío, escucha su ruego, escucha sus oraciones, Padre eterno. Tú eres grande y maravilloso. Eres nuestro ayudador en medio de la prueba y de la lucha. Tú eres nuestro consuelo, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, Padre. Bendito y alabado eres, Señor. Recibe la gloria y la honra, Padre. Oramos por aquellos que están en las cárceles. Pedimos, Señor, que tu amor, tu misericordia, Padre, descienda sobre ellos. Que sean transformados y cambiados. Aún en esos lugares ellos puedan reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Oramos, Padre, para que ellos procedan al arrepentimiento, Señor. Venimos orando por aquellas personas que están, Señor, en pecado, aquellos que son profesionales, aquellos que creen que como no están igual que el alcohólico, que el drogadicto y que muchas otras formas de pecar y creen, Señor, que son santos delante de ti. Yo te
te pido que abra su entendimiento para que su corazón de mármol se suavicen y comiencen a ver la realidad de que el pecado del hombre es de una y de otra forma es pecado, que la jactancia de sentirse que es santo y quizás no lo es porque no ha procedido al arrepentimiento. Señor, yo pido que suavice su corazón, que toque su vida de una forma muy especial. Oh Dios mío, tenga misericordia de ellos, porque la salvación es por la fe en Cristo Jesús, a través de la justificación y el derramamiento de su sangre preciosa. Oh, santo es tu nombre, porque solamente en Jesucristo hay salvación. Solamente en el Hijo de Dios hay justificación, y esta salvación es por gracia, para liberar al hombre de la esclavitud, para sacar al hombre y a la mujer de la oscuridad. Venimos clamando, Señor, para que las personas hagan arrepentimiento en su corazón, que aún los que han de ser salvos, Señor, usted guíe sus pasos, usted ilumine, Señor, sus pensamientos, para que ellos puedan encaminarse, Padre, aceptándole y arrepintiéndose de toda maldad, y puedan, Señor, apartarse del pecado y buscar el camino correcto, porque camino correcto solamente Jesús de Nazaret. Venimos orando por aquellas personas que están en la idolatría, aquellas personas que están en la hechicería. Oramos, Señor, para que rompa las cadenas, para que rompa las maldiciones, para que libere las vidas de muchas de las personas que están ahí en la oscuridad, Señor amado. Libera, Señor, sus vidas por el poder de la palabra. Declaramos, Señor, que el sacrificio tuyo fue perfecto en la cruz, Padre eterno. Eres el que rompe las maldiciones, y que solo basta, Señor, proclamar tu nombre, arrepentirse y apartarse del pecado para entrar en lo que se llama salvación. Venimos delante de ti, orando para que usted, Señor, dirija este programa en esta hora. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya, santo es el nombre de Dios. Dios continúe bendiciendo sus vidas. El Señor derrame de su presencia sobre cada uno de nuestros amigos y nuestros hermanos que están allí presentes siempre escuchando el programa La Palabra de la Cruz. Vamos a escuchar una alabanza que se titula Te suelto, en la voz de Saraí Rivera. Palabra de la Cruz. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Te suelto mis decisiones, toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Es perfecto. Hazme ver como tú
mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus La palabra de la cruz. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Oh, úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Oh, lo que tú tienes es mucho mejor. Oh, suelto mi sueño. Quiero lo que tú quieres para mí. Que tu plan es perfecto. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes. Te suelto en mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes. Te suelto mis planes. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Suelto mi control, Dios. Toma todo control. Porque tus planes son mejor que los míos. La palabra de la cruz. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por todas las bendiciones que derrama sobre nuestras vidas y también sobre su vida. Ahí donde usted está, la bendición del Señor sea derramada en su vida. Bendito es el nombre del Señor. Saludos a todos nuestros hermanos y amigos de las diferentes iglesias en toda la ciudad de Jinotega, todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan por el área del mercado, a los que nos escuchan en las ferreterías, en los taxis, en los medios de transporte, a todos nuestros hermanos que trabajan allí en los tramos de abarrotería, de granos. Dios continúe bendiciendo sus vidas, a los que están en talleres de moto, de bicicletas, en las empresas, en las instituciones, que Cristo Jesús sea bendiciéndoles. Santo es el nombre del Señor. Feliz día que el Señor nos ha permitido estar acá en radio, que la bendición del Señor sea derramada sobre su vida. Vamos a escuchar la alabanza Libre Soy en la voz de Miel San Marcos para que después entremos al mensaje glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy.
soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Dilo. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Grítalo. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Somos libres. Glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De inmediato vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 18 al 22. Dice la palabra del Señor así, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Amado Padre, te damos gloria y honra. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque es bendición para nuestras vidas, porque es viva y es eficaz. Somos un vaso en tus manos, Señor, para que nos uses para tu honra y tu gloria. Que tu palabra haya cabida en el corazón del hombre y que trates con la vida de cada persona de una forma muy especial, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. El día de hoy meditamos sobre uno de los grandes temas más sobresalientes y controversiales acerca del ayuno. La pregunta sobre el ayuno. El día de hoy meditamos en acerca los discípulos de Juan y los fariseos dicen que ellos ayunan y que por qué Jesús, teniendo sus discípulos, ellos miraban de que sus discípulos no ayunaban. El hecho de que el Señor Jesucristo se sentara a la mesa en la casa de Leví o en la casa de Mateo, esto fue en la prédica anterior, en compañía de muchos publicanos y pescadores, personas que estaban en aquel lugar. Yo quiero decirle que todos ellos eran pecadores. Y esto le desagradó mucho a los escribas y le desagradó a los fariseos. Según desde el punto de vista, al Señor no le parecía importar el pecado que tuviera cada persona. Por eso Él sabía y había dicho en el capítulo 2, versículo 17 de Marcos, de que Él venía por los enfermos y no por los sanos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores.
Sin embargo, la actitud de los fariseos era de que cómo se lograría esta salvación con este tipo de pecadores, con este tipo de personas que eran despreciadas y se alejaban de ellos cada día. Entonces podemos meditar de que aquel día nuestro Señor Jesucristo llegó a Leví. A Leví, o sea, Mateo, llegó un hombre que era publicano, un hombre que estaba cobrando los impuestos y le trabajaba al imperio de Roma. Mientras Juan nos decía que no era malo pagar los impuestos y que lo malo era de que este hombre llamado Leví, el alfeo, y después con Jesús ya se vino y se le llamó Mateo. Este hombre cobraba de más de lo que debería de cobrar del impuesto. Por eso cuando Cristo lo llama, dice que si él ha tomado cosas de las personas, él va a regresar lo que ha robado. ¿Por qué? Porque él cobraba de más de la cuota y la tarifa que Roma asignaba en el cobro de los impuestos. Este hombre era odiado por el pueblo judío, no lo querían ver porque era un total pecador del cual sangraba al mismo pueblo. Así lo miraban las personas. A lo largo de los pasajes anteriores quedó claro que nuestro Señor había venido a ocuparse del pecado y de los pecadores, pero como hemos visto, aquí hay un grupo de religiosos que en el tiempo de Jesús estaban continuamente tras los pasos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, buscando la forma de hostigar y buscar la perspectiva de en cualquier momento donde ver si él había fallado en lo que estaba predicando. ¿Cuál era la queja de los fariseos? Los fariseos decían así: a la alegre comida que Leví había preparado en su mesa para que sus amigos conocieran a Jesús, recuérdelo. Ahí llegaron los fariseos. Ellos no tardaron en manifestar su molestia, en manifestar su queja y decir cómo es posible que Jesús está comiendo con esto, es que es un comilón, porque Juan y sus discípulos ayunaban y nosotros somos fariseos, decían ellos, y ayunamos, y tus discípulos son unos comilones igual a Jesús, porque no ayunan y andan en casa de pecadores. Esta reacción de los fariseos nos cae como un jarro de agua fría. Ellos se sentían muy contrariados por el hecho de que el Señor frecuentara este tipo de compañías. Pero desde la perspectiva del Señor, la comida en la casa de Leví había producido gozo y alegría hasta en el mismo cielo. Recordemos sus palabras. Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pero los fariseos parece que a ellos no les producía nada en su corazón, porque como no había amor ni compasión en su corazón para las almas. Por eso es que la doctrina de Jesucristo, acompañada de la autoridad, viene lo que es la compasión y mira el corazón y las multitudes de personas. Aquel día, entre todos estos pecadores como Leví, el publicano, pudieron llegar y alcanzar la salvación, aunque querían manifestar su desacuerdo con Jesús, porque no podían ver que cómo era que iba a pasar esto, cómo era que iba a suceder, porque esta doctrina de Jesús era totalmente diferente a la que ellos habían aprendido en la ley de Moisés y en la Torá. Con la actitud volvían a demostrar que ellos eran unos hipócritas, que estaban consumados a causa de la envidia al ver que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo iba creciendo. Tampoco no habían escuchado a Juan el Bautista y tampoco no iban a escuchar a Jesús de Nazaret. Lo único que ellos llegaban era para tener una base de sustento y poder crear una perspectiva de acecharle en cualquier momento. Mateo 11, 18 al 19 dice: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores,
pero la sabiduría es justificada por sus hijos. En definitiva, el problema de los fariseos era que no querían creer en el Señor. Así hay muchas personas que dicen, mañana voy a aceptar a Cristo. Es que determinada persona en esa iglesia me hizo mala cara, mañana mejor acepto a Cristo. Es que yo no estoy de acuerdo, dicen algunos, porque los pastores viven de diezmo. Todas las actitudes que va adquiriendo la persona son farisaicas. Otros dicen, yo no me congrego ya en la iglesia porque el hermano me hizo mala cara. Es que yo ya no me voy a congregar en la iglesia porque no me gustó el mensaje. Y así, infinitas causas y excusas que el ser humano va creando en su vida, igual al comportamiento de un fariseo. Y al final de los tiempos, esta persona termina en un incrédulo, y como no quiso agradar a Dios, entonces el libro de Romanos capítulo 1, 20 en adelante nos dice qué es lo que le pasa a las personas que no quieren rendirse a Dios. Muchas personas dicen, como el fariseo, ¿para qué darle diezmo al pastor? Pero inmediatamente va y se compra unos cigarros, entonces le da el diezmo al diablo. Inmediatamente va y compra un licor. ¿A quién le está dando el diezmo ahí? Yo quiero decirle que Cristo Jesús ha venido para transformar su mentalidad de incredulidad. Y en base a todo esto, hay obediencia en el camino de Dios. En el camino de Dios nos sujetamos a Dios y respetamos a los hombres que están puestos por Dios, porque son autoridades en las cuales debemos de respetar. Así como en cada país hay autoridades y debemos de respetarlas, no las podemos contrariar. De lo contrario, caeríamos en transgresión a la ley del país y entonces inmediatamente se nos aplicaría la ley por haber creado una infracción. Asimismo, el hombre y la mujer deben de sujetarse al Señor, escuchar la versión de la palabra y creer en la obediencia en el transcurso de su caminar a diario, de que Dios va generando cambio en su vida, sino al final del tiempo de su vida y de mi vida, porque cada quien tiene marcado el día que va de viaje de esta tierra. Al final de ese tiempo tendremos que dar cuenta, y si solo hubo infracciones en nuestras vidas y violentamos en contra de nuestras vidas, no respetando las leyes que Dios había puesto en nuestro caminar, que eran leyes de obediencia, al final de nuestro camino, por haber transgredido lo que es la palabra y no haber cumplido e ido tras la desobediencia, la consecuencia es la perdición de cada persona llamado ser humano. Entonces, estos señores llamados los fariseos, no creían ni en Juan Bautista, ni tampoco creyeron en Jesús de Nazaret. Pero el día de hoy vamos a ver qué nos dice acerca del ayuno. El ayuno no es una práctica distintamente judía o cristiana. Existen unas religiones en todo el mundo, por lo menos tenemos el ayuno de lo que es la religión del musulmán. En el mes del Ramadán ellos hacen un intenso ayuno, incluso existen las religiones brahmánicas del hinduismo y la cuaresma católica, de que hacen ayuno a su manera, pero hacen su ayuno. En ocasiones se ha utilizado también algunos sistemas de famosos como Mahatma Gandhi, que vivió entre 1869 y 1948, el cual dedicó más de 30 años en una cruzada pacífica, y ellos realizaban ayuno como una arma para doblegar las fuerzas políticas que habían en el país. A todo esto hay que añadir que hay muchas personas de que hacen ayuno porque quieren verse estéticamente bien. Otras personas hacen ayuno por motivación y por salud. Pero este no es el ayuno que yo quiero el día de hoy conllevar y predicarle, de que para qué es el ayuno que estableció nuestro Señor. La práctica del ayuno estaba muy extendida entre los judíos. A nivel nacional, la religión judía tenía un día
de ayuno obligatorio, el del día de las expiaciones, era el día en que la nación entera confesaba su pecado, iba delante de Dios para que Dios obrara a favor de ellos. Levítico 16, 29 al 34. Pero para muchos judíos el ayuno era una práctica regular que tenía gran reconocimiento social. Era como un indicador que servía para medir su espiritualidad. Recordemos las palabras del fariseo en el templo y cómo se enorgullecía delante de Dios en que ayunaba 2 días a la semana. Lucas 18:12, y también su práctica de demudar su rostro para mostrar a los hombres que ayunaban. Mateo 6:16. Entonces, cualquiera que hace una práctica que no es correcta, o ayuna para que lo miren, o ayuna para jactarse, o ayuna solamente para decir que digan esas personas si ayunan. Entonces, este ayuno es como el ayuno del fariseo. Incluso no estamos a favor de las personas que no ayunan. Significa de que si no ayuna, póngase chispa y póngase en el hilo del camino de que usted tiene que ir y buscar a Dios en ayuno. Porque la persona que no ayuna está llena de ataduras en su vida y no puede experimentar ni gozar de la presencia de Dios en sí. Es más, cuando uno no ayuna, uno está atado y no puede orar legalmente y correctamente bien delante de Dios, porque llega el decaimiento en la vida del ser humano. Entonces, el ayuno tiene un gran poder para derrumbar lo que es el poder del diablo, para romper las ligaduras, para romper la atadura. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Entonces, esta es la pregunta. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Le dicen los fariseos. El ayuno, recuerde, puede algunas personas hacerlo por causas equivocadas. Algunas personas pueden abstenerse de comer, de beber, de tener relaciones sexuales dentro del matrimonio con el fin de buscar a Dios. Pero otros, incluso podemos ver en el Nuevo Testamento, habían 40 hombres que juramentaron en ayuno bajo maldición de no comer ni beber hasta que hubieran dado muerte al apóstol Pablo. Hechos 23, 21. Yo conocía de un caso de una iglesia, y en esta iglesia toda la membresía no quería al pastor. Entonces se habían planeado ellos estar en ayuno y oración hasta que el pastor se fuera de esa iglesia. ¿Sabe? El Señor no nos manda eso. El Señor nos manda a orar con base bíblica, con sustento bíblico, a favor del bien. No nos manda a orar para provocar mal, ni para tirar maldiciones, ni para generar discordia, sino que el ayuno es para romper las ataduras, las ligaduras, y que Dios obre a favor de los propósitos de la oración, de la petición que tenemos en el altar. Ayuno tampoco no es llegar a las 12 del mediodía y después que te regresa. Hay un día especial que tienes que dejárselo a Dios. Ayuno no significa llegar a platicar a la iglesia. Ayuno es el día que dejaste apartado para consagrarte a Dios, te levantaste de madrugada, ofreciste tu ayuno y vas al templo. O algunos no pueden ir al templo porque quizás les queda lejos, a 2-3 horas de camino. Entonces lo hacen en su casa. Pero ya en un momento de que usted deja unas horas, no sé, en todo el día, porque algunos ofrecen ayuno hasta las 3, otros hasta las 6. Otros pasan todo este día y lo entregan hasta el siguiente día a las 6 de la mañana. O sea, hay diferentes tipos de ayuno. Y yo quiero decirle de que en todo ese transcurso de tiempos, el ayuno es para hacer arrepentimiento delante de Dios, para consagrarnos, para confesarnos, para que Dios restaure nuestras vidas, para que Dios obre a favor de las peticiones que tenemos en el altar, para que Él nos guarde y nos libre de toda tentación y de toda caída. También, como hemos mencionado antes, muchos judíos en la época de Jesús ayunaban con el fin de parecer superiores a los demás. Hay muchas personas
que quieren llevarse el ranking o el Guinness Record en ayuno. Entonces ellos se ponen a ayunar y ayunar y ayunar para que los miren que viven en ayuno. Pero esto no es de acorde a la Biblia. Dice que tiene que tener el propósito sobre el cual vas a ayunar. Y eso es lo que el Señor quiere, de que no te sientas ni que yo me sienta jactancioso a sentirme que yo ayuno más de que los otros hermanos y entonces te vas a sentir el súper espiritual. Dios no nos llama a eso. El ayuno es para determinado propósito y cumplimiento de Dios en su palabra y en lo que uno está solicitando de que Dios obre a favor de esa oración. Los musulmanes están obligados a ayunar durante todo el mes del Ramadán. Durante este periodo está prohibido comer, beber durante el día, pero ellos sí, en toda la noche pueden comer. Entonces hay un cristiano de Marruecos que afirma que en el mes del Ramadán es el tiempo que se consumen más alimentos que todo el año. Yo quiero decir algo. En el momento que nosotros nos consagramos a Dios, le damos gracias a Dios porque Él es el que nos ayuda a hacer ayunos. No es por voluntad humana y no es porque esté establecido, sino porque uno siente de parte de Dios ir a ayunar para reforzar y tomar fuerzas espirituales en su caminar a diario. Recordamos que la parábola del Señor contó de un fariseo y un publicano. Ellos entraron al templo, pero mira este caso, el fariseo decía que levantaba sus manos, oraba, miraba hacia el cielo, hacía todo, mientras que el publicano estaba ahí que sentía vergüenza por sus pecados y no se atrevía a levantar sus ojos al cielo. Él se sentía humilde, se sentía menospreciado. Él no se presumía, sino que él estaba quizás allá en una esquina orándole al Señor, pero con todo su corazón. Esto nos dice Lucas 18, 9 al 14. Pero cuando salió el fariseo dijo: ay, sí, mi oración es la que ha sido escuchada, mi ayuno es el que ha sido recibido, y no ese publicano que estaba en esa esquina, que ni siquiera alzó su voz ni oraba a saber qué era lo que estaba haciendo. El Señor no quiere que nos justifiquemos de esa forma. Dios quiere que cambiemos y seamos transformados a través del ayuno. El ayuno no es para jactancia y el ayuno no es para despreciar, menospreciar a las personas que quizás mira de que oran poco. Al contrario, el Señor te dice que llevemos las cargas uno a los otros. Los que son más espirituales, dice el apóstol Pablo, soporten a los más débiles en la fe. Otros, creyendo que el cuerpo es malo y que hay que castigarlo, practican el ayuno en forma de ascetismo. Ascetismo es una falsa doctrina y esta fue creada en el tiempo de que salieron las falsas doctrinas y herejías en el tiempo del cristianismo, como para el siglo I o II de Cristo, que ya en la iglesia primitiva estaban saliendo las falsas doctrinas. Esta es una manifestación del ascetismo, fue en la iglesia en Colosa, donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia de que solamente la salvación es a través de Jesucristo y que pueden existir muchos seres, pero bajo ese ser, todos los seres espirituales están sujetos al estrado de Cristo. Y dice en Colosenses capítulo 2, nos dice de que en la cruz ahí llevó el acta de decreto y las maldiciones, las crucificó en la cruz. Asimismo, estos hermanos de Colosas creían en el ascetismo. Así pues, no sé realmente cómo estará la doctrina en cada iglesia, pero yo quiero decirle que el Señor quiere de que nosotros hagamos las cosas bíblicamente, no extrabíblicamente. Que nos vayamos a las Sagradas Escrituras y que leamos la Biblia. El Señor nos recomienda a que vivamos de lo que dice la versión bíblica, no de lo que digo yo, ni de lo que dice lo extrabíblico.
porque lo extrabíblico es cualquier análisis o paráfrasis que pueden decir las personas llamando a lo malo bueno cuando Dios ha establecido el orden a través de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué ayunar? Entonces, ¿por qué debemos de ayunar? Llegamos ya al punto y a la razón de lo que queremos acerca de que por qué el Señor dijo ellos van a ayunar cuando ya no esté el esposo. Nehemías, en el Antiguo Testamento, Nehemías reunió un pueblo, ayunó en silicio y estando en pie confesaron sus pecados. Nehemías 9, 1, 2. La ciudad de Nínive, arrepentida por la predicación de Jonás, proclamó ayuno, se vistió de silicio. Jonás 3:5. Daniel buscó a Dios en oración y ruego y ayuno y silicio y oró al Señor por su pueblo y claro que por los pecados del pueblo. Confesó los pecados del pueblo. Y Daniel 9:3-4. Saulo de Tarso, después de su conversión, estaba 3 días ciego. Estuvo 3 días en ayuno, en oración, no comió, no bebió. Hechos 9:9 y nos da a conocer el primer ayuno de Saulo de Tarso, conocido después como el apóstol Pablo. También se relaciona el tipo de ayuno con la dependencia de Dios. Moisés ayunó en el monte Sinaí, Éxodo 24:18. Josafat oró porque miró de que los ejércitos de Moab y Amón avanzaban hacia él y que él necesitaba que Dios diera la victoria a su pueblo. La reina Esther oró a Dios para interceder por su pueblo en ayuno. También 3 días ayunó con sus doncellas que hicieron lo mismo para poder pedir el favor de Dios a favor del pueblo judío. Esther 4:16. Esdras publicó ayunó también con el pueblo para conducir a los desterrados de vuelta a Jerusalén. Esdras 8:21-23. Y es el momento de que el ayuno es para afligirnos delante de nuestro Dios, para pedir misericordia, para clamar por las almas, para clamar por los alcohólicos, para clamar por el drogadicto, para orar por tu familiar que quizás tiene una terrible enfermedad y no quiere aceptar a Cristo. ¿Qué pides? Misericordia, Señor, para que esta persona te acepte. Misericordia para que esta persona te busque y que no muera en delitos y pecados. Pero el ayuno de Juan el Bautista y sus discípulos, ¿cómo era? El pasaje que hoy estamos estudiando dice que de él se dice que ni comía ni bebía. Mateo 11:18. Lo que indica que él practicaba el ayuno con mucha frecuencia. En su caso, el ayuno reflejaba un deseo de buscar a Dios y de esperar ansiosamente la manifestación del reino de Dios. Y es que cuando estamos en el ayuno podemos encontrar la respuesta a nuestras necesidades. Podemos encontrar de que Dios está obrando a favor en nuestras vidas, a favor de la oración. ¿Por qué no ayunaban los discípulos de Jesús? Entonces Jesús le dice a los fariseos y a los discípulos de Juan el Bautista: los amigos del novio no pueden ayunar mientras el novio esté con ellos. Pero al mismo tiempo que contestaba su pregunta, Jesús estaba haciendo una tremenda afirmación en el Antiguo Testamento. Dios se presentaba con frecuencia como el esposo del pueblo de Israel. Isaías 62:5. Ezequiel 16:8 y Oseas 2:19. Y en este momento Jesús estaba diciendo que él era el mismo esposo que Israel estaba esperando. Juan el Bautista ya había reconocido este hecho y lo podemos ver en Juan 3:28. Por lo tanto, ahí contestó toda la pregunta de los fariseos. Lo que pasa que estos fariseos, a pesar de saber mucho acerca de la Torá y de la palabra, los rabinos, los maestros, ellos llegaban el momento de que como que su memoria y su conocimiento se entenebrecía y no recordaban acerca de las promesas y de las profecías que estaban sobre el acontecer de la llegada del Mesías. ¿Deben ayunar los cristianos en la actualidad?
Algunos ahora piensan de que no deben de ayunar, pero esto es contrario a la Biblia. La Biblia nos enseña de que debemos de ayunar. Y que algunos piensan que también que el ayuno no es para la época de la iglesia. Y argumentan algún texto que no coincide con lo que tiene que ver referente al tema del ayuno. Además, la comida se presenta como algo positivo y esto se llama ascetismo. Y esto se llama herejía dentro de la iglesia, cuando las personas comienzan a decir de que para qué ayunar, que eso era en el pasado. Se llama ascetismo, la doctrina del error. Y esta es una arma débil, lo cual el enemigo quiere de que la mayoría de los cristianos no oren y no ayunen, porque él sabe que en el ayuno y en la oración se pueden vencer los apetitos de la carne. Incluso se advierte de que también vendrán doctrinas que prohibirán los alimentos. Asimismo, podemos ver algunos argumentos muy débiles, los cuales comparamos con la evidencia positiva. Por ejemplo, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, incluyó el ayuno entre los pilares de la piedad, juntamente con la oración y con las ofrendas. Mateo 6, 1 al 18. Y dio por hecho que sus discípulos sí que iban a ayunar. Fijémonos cómo comienza su exhortación. Cuando ayunéis, Mateo 6, 16. De hecho, el mismo ayuno en las mismas ocasiones lo tenemos en constancia. Lucas 4, 2. Y también encontramos diversas ocasiones en que la iglesia ayunaba después de la ascensión de Cristo. Hechos 13, 1 al 3. El apóstol Pablo oró para ir en su primer viaje misionero junto con toda la iglesia, maestros y profetas. Impusieron sus manos para que ellos fueran los elegidos en ir a las misiones en su primer viaje. El Señor anticipa nuestras vidas de que nuestras vidas deben de llevar un elemento clave acompañado de ayuno y de oración. Por lo tanto, los creyentes que ayunan, al final en su oración, ellos van a lograr estar recibiendo más de Dios, porque se rompen las ataduras, se rompen las ligaduras. Recuerden, su odre debe de ser nuevo, no puede vivir como en el odre viejo. Cuando las personas en aquel tiempo utilizaban un odre, ¿qué es un odre? En aquellos días no habían botellas, no habían cosas de vidrio, recuerde, solo utilizaban las cosas que eran de barro. Por lo que usaban algunos también lo que eran las pieles de animales cocidas. Estos eran los odres que refiere Jesús. Cuando los odres eran nuevos tenían cierta elasticidad, pero al hacerse viejos se ponían duros y no cedían. Si el mosto en estado de fermentación se echaba en un odre viejo y débil, este se reventaba. La fuerza del vino nuevo exigía odres nuevos y resistentes. Aunque todo esto que el Señor nos quiere decir es que nosotros necesitamos renovarnos en el poder de su Espíritu a través del ayuno y a través de la oración. Es decir, el ayuno cristiano no puede ser planteado como una buena obra o que nos ayuda a ganar la salvación. Es que somos salvos en Cristo Jesús, pero aparte de esto, acompañado en la obediencia va el ayuno y la oración. Si eres obediente vas a ayunar, si eres obediente vas a orar, si eres obediente vas a diezmar, vas a dar tus ofrendas, porque eso lo dice nuestro Señor Jesucristo en el mensaje del Sermón del Monte. Si no eres obediente y no lees la Biblia y vives solo de la alegoría que sale en lo que es Facebook y en lo que cree otra persona y no crees en lo que dice la Biblia, que lo dice Jesucristo, revelado a través del Espíritu Santo, entonces vas a vivir de una ideología y no de la doctrina de Cristo Jesús. Entonces Jesús nos dice de que sí, hay razón para ayunar y que hay razón por la cual la iglesia en este tiempo debe de buscar de Dios, debe de buscar del esposo, debe de consagrarse y debe de estar como las vírgenes sensatas llenando
sus lámparas de aceite, porque estamos cerca del gran arrebatamiento de la iglesia. Estimado amigo y hermano, es momento de levantarnos y de llenar nuestro estómago, nuestro cuerpo, nuestro templo de la presencia de Dios, porque la persona que tiene hambre es aquella persona que no ayuna. Es aquella persona que no puede recibir de Dios. Para poder saciar tu hambre, para saciar el sequedal que hay en tu alma, es momento de ir a los manantiales de ríos de agua viva, así como lo hace aquel siervo en el Salmo 42. Mi alma tiene sed, dice el salmista, y para poder llenar tu alma de la presencia de Dios es que tienes que ir al ayuno y a la oración. Le damos gracias a nuestro Señor, nos ha acompañado en esta prédica de esta hermosa hora en el programa La Palabra de la Cruz. Dios continúe bendiciendo su vida. Vamos a orar para irnos despidiendo. Amado Padre, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor. Gracias porque nos has acompañado. Hemos podido compartir lo que es la versión de tu palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, 18. Gracias, Señor. Tú eres nuestra fuerza, eres nuestro consuelo. Ministra a cada amigo, a cada hermano, a cada persona que escucha tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me les bendiga, estimados hermanos y amigos. Será hasta el día de mañana, si Dios así lo permite.